Sean bienvenidos, es un gusto verles a cada uno de ustedes, cada uno que se dispuso a estar estos momentos en la casa de Dios a pesar del calor y a pesar de las situaciones. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál fue aquella situación que en algún punto de tu vida te hizo perder el aliento? ¿Cuál fue la situación que en algún punto de tu vida te hizo perder el aliento? Como cristianos yo sé que estamos acostumbrados a mensajes de victoria, a estar animados, a estar gozosos en el Señor siempre. Pero incluso el apóstol Pablo en el capítulo 1, por ejemplo, de Corintios, él narra una experiencia que tuvo. Y fíjese lo que dice de esa experiencia. Dice: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol Pablo hablando que atravesó una situación que le hizo perder la fe y la esperanza de sobrevivir. Una situación que lo llevó al límite. Entonces yo le pregunto, ¿cuál fue la experiencia que le hizo a usted perder todo aliento, perder la esperanza, que casi su fe se apaga en ese evento que usted vivió? Y cuando hablamos de perder el aliento, nos referimos a perder la motivación de vivir, perder la esperanza, perder la fe, la razón, el sentido de seguir viviendo. Pero si hoy está aquí, sea lo que sea que le haya pasado, si hoy está aquí, es porque usted se levantó, es porque usted superó ese momento, es porque Dios le dio la victoria, por eso hoy está usted aquí. Amén. Y si usted superó todo esto es porque Dios estuvo con usted, Dios está contigo. Y de una u otra Dios te va a sacar adelante. Cada vez que pierdas la fe, la esperanza, una vez que pierdas el aliento, Dios es el mismo que te va a levantar. Si le preguntáramos al pueblo de Israel, a Judá específicamente, ¿cuál fue el evento más catastrófico de tu historia que les hizo perder la esperanza y que les hizo perder el aliento? Probablemente ellos mencionarían la cautividad babilónica. La experiencia más trágica en la historia de Israel, la cautividad babilónica en el 605 a.C., cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia invade Jerusalén, la asedia, y por unos años ellos resistieron tras la muralla de Jerusalén, confiando en Dios, confiando en su ayuda, que así como había ayudado a Ezequiel, al rey Ezequías, un siglo antes, y Dios los había defendido de los asirios, así Dios los defendería de los babilonios. Pero era un destino predicho por la palabra. Debido a su desobediencia, Dios permitió que toda esa gente fuera llevada cautivo. Y Ezequiel el profeta experimentó esta situación. Él vivió lo que vivió el pueblo. Esa tragedia él la experimentó en carne propia. Asesinaron a su esposa, la esposa del profeta. Asesinaron a su familia. Fueron llevados cautivos la gente de la aristocracia de Judá en Jerusalén, de la ciudad. La gente más importante del pueblo fue llevada cautivo como esclavos. Y en Ezequiel capítulo 1, él describe una escena dolorosa, llena de luto. Dice que estaban frente al río Quebar, en luto y en silencio durante 7 días, lamentando la tragedia y la situación que estaban viviendo. Fíjese, el dolor era tan extremo que no había palabras para poder describir. No quedaba una sola gota de aliento, un solo suspiro de aliento que a ellos les dejara hablar. No había ganas de comer. La angustia se había apoderado de todo sentimiento en su corazón. Quedaron sin aliento. La situación más trágica del pueblo de Israel. Yo te pregunto, ¿cuál es la situación más adversa que has tenido que vivir y que te ha dejado sin aliento, que te ha dejado sin esperanza? En esta serie estamos hablando sobre las funciones del Espíritu Santo. Lo hemos hablado como maestro. La semana pasada platicamos que Él es el libertador de nuestra vida. Y hoy, dentro de estas funciones, hoy lo vamos a ver como el Espíritu vivificador. Y la idea que vamos a transmitir en este sermón es que el Espíritu Santo vivifica nuestra alma cuando se ha perdido toda esperanza. El Espíritu Santo vivifica el alma cuando se ha perdido todo. ¿Te ha perdido toda esperanza? El Espíritu Santo nos da vida.
Como dijimos, el profeta Ezequiel era parte de ese proceso que el pueblo estaba. Y él no entendía la situación. ¿Por qué? Muchas preguntas había en su corazón. Él fue llevado junto con el pueblo. Su esposa había sido asesinada en Jerusalén. Sus hijos probablemente, su familia. Y él, al igual que el pueblo, se sentían devastados, derribados. Él no entendía. Y dice la Biblia, me llevó el espíritu de Jehová. Fíjese qué hermoso. ¿Por qué? Porque en medio del dolor, en medio de su dolor, de su incertidumbre, de su confusión, de su decepción, de su sequedad, el Espíritu Santo tomó el control de su vida. Entonces, en medio de nuestro dolor, de nuestra decepción, de nuestra angustia, de nuestra sequedad, de nuestra soledad, qué bonito es cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida en medio de esos momentos, ¿verdad que sí? Entonces, dentro de el Espíritu Santo, el Señor le da una visión a Ezequiel de un valle de huesos secos. Dice, me puso en medio de un valle de huesos secos. Esto para el profeta era algo inmundo, porque los judíos no podían acercarse a cadáveres, no podían acercarse a huesos secos que estuvieran ahí en el monte, tenían que alejarse. Y dice, el Espíritu me puso en medio de un valle de huesos secos, un panteón saqueado, un panteón abierto, los huesos de fuera, todos. Y eso para los hebreos era un choque mental, porque culturalmente desde Egipto ellos embalsamaban a sus muertos y conservaban los huesos en una tumba familiar con la esperanza de la resurrección. Y dentro de su mente, sin huesos no había resurrección. Sin huesos no hay resurrección. Ellos asociaban eso, los huesos, con la resurrección. Por eso conservaban los huesos en unas cajitas llamadas osarios, que conservaban en tumbas familiares después del proceso de embalsamamiento de un año, porque ellos esperaban que cuando resucitaran estuvieran todos juntos como familia. Pero aquí el escenario que ve Ezequiel es un escenario lleno de caos, donde los huesos están todos desordenados, donde no había un orden dentro, era un escenario caótico, no hay posibilidad de resurrección, por tanto no hay esperanza. Y dice, no solamente me llevó en medio de aquella visión, de aquel valle, sino que hizo que me acercara a esa visión, hizo que me acercara a los huesos. Y dice, descubre él que son muchísimos, mucho más de lo que él pensaba. Y da una característica de esos huesos, dice que estaban secos en gran manera, como que si ahí estaban y tenían ahí muchísimos años, muchísimo tiempo. Entonces, si nosotros nos remontamos a Ezequiel capítulo 1, al principio dice que él estaba sentado junto a los cautivos frente al río Quebar. Estaba sentado en medio de los cautivos y dice que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahí en medio, ¿dónde estaba Ezequiel? En medio de los cautivos, en medio del pueblo que lloraba en silencio, en medio del dolor, ahí estaba. Entonces, en Ezequiel 37 dice, me hizo pasar en medio del valle. Entonces el verso 11 les revela el corazón de la visión. Ezequiel estaba en medio del pueblo y Dios le muestra una visión donde él estaba en medio de los huesos secos. Era tan clara la visión. Pero del versículo 11 les revela el corazón de la visión. Cuando Dios le dice, hijo de hombre, todos estos huesos secos son la casa de Israel. Así como tú estás sentado en medio de ellos, en esa visión él se vio en medio de los huesos secos. Dice, hijo de hombre, todos estos huesos que tú ves es el pueblo, son la casa de Israel, es Judá. Porque ellos en este momento están diciendo lo que dicen ellos en sus pensamientos intrusivos. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Dice Ezequiel, yo los vi secos en gran manera. Y esa palabra seco significa literalmente marchitarse, totalmente secos. Y es una metáfora para el alma, que además del dolor simboliza la vergüenza, la confusión y la decepción. Vergüenza porque sus enemigos los habían derrotado. A la clase alta, a los príncipes, aquellos que tenían un futuro prometedor en Jerusalén, habían sido derrotados y ahora era objeto de burla y menosprecio. Confusión, ¿por qué? Porque no se suponía que Dios estaba con nosotros. No se suponía que Dios nos iba a defender de nuestros enemigos.
Y cuando se ven desafiadas tus convicciones y tu fe, es ahí donde entra la confusión de todo lo que has creído durante toda tu vida. Toda la vida creyeron en un Dios que hoy no les había ayudado. Por tanto, ellos se encontraban decepcionados de Dios completamente y su corazón se volvió a la rebeldía y a la amargura. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Alguna vez se ha sentido así como describe esta visión? Cuando ha llegado la tragedia a tu vida o una experiencia tan traumática, o has tenido que atravesar un accidente, o has tenido que sufrir la pérdida de un ser querido y estás en medio de un luto, de un proceso. Un proceso de cambio que te desbalancea, que hace temblar tu estabilidad. O cuando ha llegado el pecado, la tentación a tu vida y te ha acabado y te sientes destruido y dices, nuestros huesos se secaron y pereció mi esperanza y soy del todo destruido. Y eso ha sido el lema para muchos. Ese es el lema de muchos. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y te sientes en el interior seco, decepcionado, amargado, pensando que no hay esperanza y que estás totalmente acabado. Algo pasó en tus finanzas. La gente que vivió la devaluación del 94, cuando el peso perdió su valor 3 ceros y que perdió todo, ellos se sintieron devastados, financieramente devastados, económicamente devastados, con deudas que se triplicaron, situaciones que llegaron al extremo en el país, se sintieron devastados económicamente. O puede ser en tu matrimonio, cuando llegó el gusano a tu matrimonio, cuando las pequeñas zorras acabaron con esta barrera, con esta estabilidad. Cuando llegó la infidelidad a tu matrimonio, cuando llegó los problemas, cuando llegó la sequedad, en la relación con tus hijos, cuando algo pasó, algo sucedió que quebró esa relación. Emocionalmente te sientes acabado, espiritualmente te sientes acabado. Dices, nunca me voy a recuperar y no voy a volver a ser el mismo de aquel. Nunca voy a volver a ser el mismo de antes. Se acabó para mí. Lo he perdido todo. Bueno, si tú sientes eso, esta palabra es para ti. Digas, después esa palabra es para mí. No, qué bueno que nadie ha pasado aquí eso. Pero en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así, devastados. Ha llegado la tragedia, ha llegado los problemas, ha llegado las crisis. Nos hemos sentido así, como el profeta y como el pueblo de Dios. Pero es aquí donde te presento la obra vivificadora del Espíritu Santo. La palabra de Dios vino al profeta y dice, primeramente me puso en medio. Y luego dice, me llevó cerca de los huesos. Y luego en tercero dice, me dijo, habló conmigo el Espíritu. Y me dijo el Espíritu, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Crees que puedan vivir estos huesos? Y dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ahora, Ezequiel era un hombre de fe, era un profeta. Era un hombre instruido en las cosas de Dios. Como si Dios le preguntara, ¿tienes fe para esto? ¿Tienes fe para esto? Y es ahí donde los límites de su fe fueron desafiados completamente. ¿Qué respondemos cuando no queremos comprometernos con algo? Tú sabes. ¿Qué le decimos a la esposa, al esposo? Tú sabes. ¿Y qué le respondió Dios, el profeta a Dios? Tú sabes. Muchas veces para que el Espíritu Santo nos explique algo que nosotros estamos lidiando, nos lleva a situaciones que de otra manera no entenderíamos. Pero nuestra mente está limitada. Entonces Dios nos pregunta, ¿tienes suficiente fe para esto, para afrontar esto? Y podemos decir, esto me supera, me rebasa, no lo entiendo. Cuando Dios desafía los límites de nuestra fe y de nuestras convicciones. Entonces era tan desolador el panorama que ni siquiera un hombre de fe se atrevería a dar un pronóstico favorable. Por eso este hombre de fe dice, Señor, tú lo sabes. ¿Sí? Ves el matrimonio tuyo o de alguien más y el Espíritu te pregunta, ¿crees que puedan recuperar su matrimonio en ese escenario caótico? Y ante una respuesta no favorable, tú dices, Señor, tú lo sabes.
Tus finanzas se podrán recuperar. Viendo las deudas al tope y viendo quebrado, y tú le dices al Señor, tú sabes. En tu salud, viendo el problema grave que tienes en tu cuerpo, podrás recuperar, podrás sanarte el Señor. Y tú respondes, Señor, tú sabes. En tu vida espiritual, cuando has sido derrotado, cuando has perdido, cuando el pecado te ha ganado, volverás a vivir. Y tú le respondes al Señor, no lo sé, tú lo sabes. Cuando emocionalmente te encuentras perdido, que ha llegado la desilusión, la crisis, el dolor, ¿podrás levantarte? No lo sé, porque es humanamente imposible. Pero ¿qué dice la Biblia? Que lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Pero ¿cómo lo hace Dios? ¿Qué le dijo Dios al profeta? Profetiza los huesos. Y después de que el profeta profetiza a alta voz hacia los huesos, hacia el espíritu, dice la Biblia que hubo un temblor y cada hueso empezó a juntarse con su hueso. Es increíble esta escena. Cada hueso con su hueso. Probablemente un fémur estaba a 1 kilómetro y una costilla estaba a otro kilómetro y un cráneo estaba más retirado todavía, y cada uno empezó a juntarse desde el extremo donde estuviera. Dice que cada hueso empezó a agruparse con su hueso, cada eslabón con eslabón, cada hueso con su hueso, y empezó a formarse una estructura. Y luego después dice que empezaron a salir tendones en todo el cuerpo y músculos, y ese cuerpo en aquella visión se empezó a estructurar hasta llegar a ser un modelo, un mono grande, una estructura. ¿Y qué le estaba diciendo Dios al profeta? Era una profecía hacia el futuro, una visión profética, diciendo: no importa dónde los lleve, no importa dónde se vayan, no importa en qué nación esté, en el final del tiempo Dios va a hacer reagrupar a su pueblo y volverán a ser formados como uno. Y esa profecía se está cumpliendo. Porque después del año 70 después de Cristo, antes del año 70 después de Cristo, que los judíos empezaron a explorar varias partes del mundo en la diáspora, desde ahí se perdieron para siempre y parecía que se perdió su identidad. Pero después, en 1948, el 14 de mayo, Dios vuelve a juntar a su pueblo, y el pueblo hoy está así, junto como un gran ejército, el pueblo de Dios. Porque Dios es fiel a sus promesas. Y Dios le estaba dando a entender al profeta: no importa a dónde los envíe, no importa dónde estén, no importa dónde se encuentren, yo los volveré a traer y volveré a ser una sola nación. Profetiza los huesos, fíjese lo que dice. Profetiza los huesos, esos huesos que se sienten secos, esos huesos que se sienten apartados sin esperanza, profetízales. Y dice la Biblia que entró espíritu en ellos y vivieron. Y eso me recuerda a Génesis capítulo 1, cuando el Señor hace con sus manos. Fíjese que toda la creación fue creada. Dice que el Señor dijo, Dios a la tierra: produzca la tierra seres vivientes, y la tierra produjo. Pero con el hombre fue hecho con las manos del Dios verdadero. Con las manos de Dios fuimos hechos, fue el hombre hecho. ¿Cuál alfarero fue formado del polvo de la tierra? El hombre. Él a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza con sus propias manos. Por eso es la diferencia entre nosotros y la demás creación. A toda la creación Dios la bendijo, pero al ser humano Dios lo hizo con sus manos, con sus propias manos. Y formó al muñeco, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, formó un muñeco, una estructura del polvo de la tierra. Pero la diferencia cuando vino a ser un ser viviente fue cuando Dios sopló un aliento de vida sobre aquel muñeco. Y dice la Biblia que vino a ser el hombre un ser viviente por el espíritu que estaba en él. El espíritu es el que da vida, dice la palabra. En él entró vida, el hálito de Dios, el aliento de vida. Y este hombre tomó conciencia. Y por eso el hombre busca a su creador. Por eso tiene una conciencia, porque el soplo de vida está en su corazón. Pero ahora vemos al pueblo. Ellos se sentían muertos, completamente devastados, secos en su interior, marchitados. Pero Dios les da una promesa. Y así se sentían. Babilonia para ellos era su sepultura. Esa ciudad los hacía sentir muertos espiritualmente, moralmente.
Pero esos huesos eran esos huesos olvidados que sin esperanza, sin de resurrección, Dios les da una promesa. Dios les dice: los voy a sacar de los sepulcros y los voy a llevar a su tierra. Y vaya que Dios es un Dios de promesas, porque 70 años después Dios los regresó a su tierra. Dios los regresó a su país. Dios los regresó a Jerusalén a reconstruir su ciudad, porque Dios es un Dios de promesas, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Ahora les da una segunda promesa. No solamente los voy a llevar a su tierra, sino que y pondré mi espíritu en ustedes. Aquí vemos, hermanos, la mayor promesa del Antiguo Testamento. Pondré mi espíritu. Esa es la mayor promesa de todo el Antiguo Testamento. Pondré mi espíritu. La palabra poner no solamente no es a modo de préstamo, no es como un visitante que viene y va. La palabra poner se refiere a un regalo, una propiedad que Dios nos da, que Dios le dio a su pueblo, el Espíritu Santo. Es decir, Dios nos reanima. Dios iba a reanimar a su pueblo. Dios lo iba a revivir a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el que vivifica. Fíjese lo que dice el Salmo 104. Dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Pero el versículo 30 del Salmo 104 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que vivifica, no importa la situación en la que te encuentres. Fíjate lo que dice Romanos 8:11. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La palabra vivificar significa impartir vida, significa aquello que causa que está muerto, que no funciona, aquello que no funciona, aquello que está muerto cobre vida. Y si leemos el contexto de Romanos 8, está hablando de un conflicto con la carne, está hablando con un conflicto interior con el pecado, está hablando de fracasos, está hablando de derrota, pero también de un conflicto externo. Los cristianos de aquel tiempo estaban atravesando aflicciones del tiempo presente. Dice Romanos capítulo 8, las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuáles eran los desafíos? Lo encontramos en el verso 37 del capítulo 8 de Romanos: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Eran realidades que estaba viviendo la iglesia en aquellos tiempos bajo el imperio de Nerón. Estaban siendo perseguidos, la estaban pasando mal. Estas realidades, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada, no es una metáfora, eran realidades que la iglesia estaba viviendo. Entonces los hermanos estaban desanimados en su carne, desanimados en su mente. ¿Qué los hacía continuar? ¿Qué los hacía levantarse? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces este versículo que leímos hace un momento no solamente es una promesa futura de resurrección. Es cierto, mire hermano, es una realidad que nuestra esperanza no está en esta vida. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza está en la resurrección. Esa es nuestra esperanza. Porque todos los males que podamos experimentar en esta vida serán resueltos, serán restaurados en la resurrección. Todos los problemas, la crisis económica, la salud, las enfermedades, la pérdida de un ser querido, la tragedia, todo eso en la resurrección Dios lo va a resolver. Apocalipsis 21:4, fíjese lo que dice el Señor en sus promesas. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La realidad, hermanos y amigos, es que en esta vida nos va a tocar dolor. Decía el salmista José Alfredo Jiménez en su famosa canción que la vida no vale nada porque comienza llorando y llorando se acaba. Naces llorando y te vas con dolor. Por eso aquel que pone su esperanza en esta vida se encontrará con un mar de desilusión y decepción. Por eso la teología de la prosperidad fracasa
con la realidad que diariamente enfrentamos, choca con nuestra realidad. El pastor Joel Austin, de la iglesia más grande de Estados Unidos, escribe un libro que se llama Tu mejor vida ahora. Pero nuestra mejor vida, hermano, no está en este mundo. Nuestra mejor vida está con Cristo. Nuestra mejor vida estará después de la resurrección. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué nos queda en esta vida? Entonces, ¿qué tenemos en esta vida? Derrota. No, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, la clave está en el versículo 11 que leímos hace un momento. ¿Por qué? ¿Por qué somos más que vencedores? Porque el Espíritu que levantó a Jesús mora en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos vivifica. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da vida. Echa a andar lo que no funciona en nosotros. Entonces, hermanos, hay una promesa futura. La resurrección, esa es la promesa futura. Que algún día nosotros, nuestro cuerpo resucitará inmortal, incorruptible y glorificado. Y en aquel día se dirá, muerte, yo seré tu muerte. En aquel día será absorbida la muerte por la vida de Dios. Nuestra esperanza no está en la resurrección. Nuestra esperanza no está en este mundo ni en esta tierra, hermanos. No ponga su vista en esta tierra porque se llevará decepciones. Nuestra vista está en el futuro, en la resurrección. Y así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero hay una verdad presente, una realidad presente de nuestra alma y de nuestro espíritu. Dice el Señor, pondré mi espíritu. Y esa palabra nos hace que estemos vivificados, que tengamos vida. El Espíritu Santo que está en nosotros, que levantó a Jesús de los muertos, no solamente es una promesa futura, es una promesa presente. Porque el Espíritu que mora en mí me levanta cuando me siento caído, cuando me siento seco, cuando me siento muerto. Vivifica mi fe. Pensemos en Abraham. 25 años esperando, y en muchos momentos de su historia su fe se secó. En muchos tiempos, muchos episodios de su vida vemos a Abraham desesperado, vemos a Abraham sin fe, vemos a Abraham desanimado, pero era ahí cuando llegaba el Espíritu Santo y lo levantaba. Pensemos en Job. ¿Habrá algún hombre en la Biblia, aparte de Jesús, que pudiera soportar un golpe más duro como el de Job? ¿Quién lo levantó a Job? El Espíritu de Dios. Después de que perdió a sus hijos, que perdió sus bienes, que perdió su salud, que sus amigos estaban en contra de él, ¿quién lo mantuvo firme en la fe? El Espíritu Santo que estaba en él. Hace alrededor de 15 años comenzamos un programa de barrio, y una familia, unos vecinos se acercaron, conocieron a Cristo y empezaron a asistir. Y al poco tiempo el esposo de la vecina murió. Y fue el primer desafío de fe para la familia. Al poco tiempo, su hija, la hija de la vecina, era una mujer muy alegre, muy vivaracha. Era la fiesta, era la alegría de la casa. Una señora joven, noble. Tenía buen testimonio de todos los vecinos, muy buena vecina. Murió en un accidente. Ni siquiera fue culpa de ellos. Fue culpa del que venía enfrente, los impactó y solamente se llevó la vida de esta joven. La familia estaba devastada completamente. Y al poco tiempo asesinaron a su hijo. ¿Entiende usted la confusión que había en el corazón de esta vecina? Me acerqué a Cristo y todas las tragedias de la vida se juntaron ahora. Todas las tragedias de la vida que un padre ni en sus pensamientos permite. Como dijo Job,
todo aquello que temía me sobrevino. ¿Qué palabras podía darle yo? ¿Qué palabras de consuelo podía yo darle a la vecina? Hacíamos oración, nos juntábamos a cantar, pero ¿qué palabra podía darle ante esa tremenda tragedia en menos de un año? Esa mujer, hermanos, esa mujer actualmente es una de las mujeres fuertes de la iglesia. Una de las mujeres que sostiene la iglesia. ¿Quién hizo que esta mujer continuara adelante, se levantara de ese golpe fatal? El Espíritu Santo que estaba en ella. Si esta mujer se sentía así seca, marchitada completamente, nos decía, me cortaron, me mutilaron, así decía ella. ¿Quién hizo que se levantara de esa tragedia y que siguiera adelante en el camino de Dios? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que da vida. Si te has podido levantar, es por el Espíritu Santo que ha vivificado tu alma, que te ha dado ánimo, que te ha dado aliento a pesar de las crisis. Quien ha vivificado tu espíritu es el Espíritu Santo, que te fortalece en los momentos de dolor y de angustia. El Espíritu Santo que está contigo. Pero ahora cerremos con esta pregunta: ¿cómo ser vivificados? La acción divina es el soplo del Espíritu Santo, es el aliento sobrenatural de Dios en nuestra vida, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo es como el viento, impredecible, incontrolable. No podemos tener un programa que pueda atraer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se atrae. El Espíritu Santo es como el viento, de pronto llega. Dice Jesús, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni de dónde va, porque el Espíritu Santo es soberano, hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. No podemos hacer un programa que pueda contener al Espíritu Santo, condicionar o alterar sus planes. Pero Él cuando nos visita, nos visita. Él cuando se derrama, se derrama. Él cuando sopla aliento de vida sobre tu vida, Él lo hace. Pero tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para que el viento del Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, abre sobre tu vida, lance sobre tu vida, te despierte, te levante, porque Él es como el viento. La idea es que nosotros tenemos que exponernos a esos momentos a través de la congregación, escuchar predicaciones, cantos, la Biblia, no sé, pero el Espíritu Santo es como el viento, nos va a visitar cuando Él quiere. Y en tu momento de más necesidad, cuando dices, aquí ha acabado todo, es cuando el Espíritu Santo sopla sobre tu vida y te levanta y te aliento. Y te expone ante su soplo y te da aliento y te da vida. Y de repente que andabas cabizbajo, triste, destruido, seco, de pronto, ¡boom!, te levanta. ¿Cuánto le ha pasado eso, hermanos? A mí me ha pasado eso. Y siempre que hablo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me reanima, el Espíritu Santo me motiva, el Espíritu Santo me enciende. Siempre que predico del Espíritu Santo, veo su obra del Espíritu Santo en mi vida. Y si me ayudas ya para ir cerrando. Ahora, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo como creyente? Dice Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y cuando hablamos de ocuparse, no solamente tiene que ver con la relación del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la palabra, cuando ayunamos, las prácticas espirituales. El viernes, mientras estaban las hermanas en la actividad, aquí adentro estaba nuestra diaconisa, la hermana Rosita, estaba orando junto con nuestros diáconos, estaban orando el viernes, hermanos, gloria a Dios. Y al final nuestra hermana Rosita se levantó y me hizo una pregunta, no recuerdo, pero dijo, vine a cargar gasolina, así me dijo. ¿De cuál? ¿De la verde o de la roja, hermano? Vine a cargar gasolina. ¿Qué significa? Vine a orar para recargarme. Vine a cargarme porque siento la necesidad de recargarme. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la palabra, estamos ocupando del Espíritu. Estamos ocupándonos del Espíritu. Y si usted no puede orar, lea la Biblia.
Si usted no puede orar, lea la Biblia. Si usted se siente débil espiritualmente y no puede orar, lea la Biblia aunque sea. Esa Biblia le va a dar vida. Porque cuando usted lee la Biblia, lee la palabra del Espíritu. Y el Espíritu sopla, habla la Biblia, usted sopla. ¿Por qué me siento animado? ¿Por qué me siento motivado? ¿Por qué de repente hay una chispita? Porque leíste la palabra. Cuando los discípulos de Emaús se encontraron con Jesús, dice, no ardía nuestro corazón. Algo pasó cuando nos abrió las Escrituras. Cuando tú abres las Escrituras, algo sucede en tu corazón. Porque el Espíritu Santo sopla sobre tu vida. ¿Qué debo hacer yo? Ocuparme del Espíritu. Pero esa palabra ocuparse, en la palabra, en el idioma original, tiene que ver con un pensamiento interior. Y hay dos pensamientos: el pensamiento de la carne, el pensamiento interior de la carne, y el pensamiento del espíritu. Aquí la pregunta es: ¿a quién voy a prestar atención? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Al pensamiento de la carne o al pensamiento del espíritu? Y se nos ha hablado de una ilustración de la pelea de perros. Cuando se pone el dueño a pelear a sus dos perros y alguien le pregunta: ¿cómo sabes quién va a ganar? Y él dice: es muy sencillo. El que alimento mejor en la semana es el que siempre gana. Y eso ilustra lo que pasa en nuestro interior. ¿Quién va a ganar, la carne o el espíritu? Aquel que alimentes más. Pero escúchame, no solamente se trata de quién alimentes más, sino a quién escucho más, a quién presto más atención. Porque tú puedes orar, leer la Biblia, ayunar, congregarte, cantar, técnicas espirituales, pero si obedeces al pensamiento interior de tu carne, solamente va a haber muerte, desánimo y desaliento. Judá, el pueblo necesitaba oír al Espíritu. Necesitaba oír el Espíritu. Necesitaba escuchar la voz del Espíritu Santo en medio de sus crisis, en medio de esos pensamientos intrusivos. ¿Qué te dice la carne? ¿Qué te dice la carne? Que vas a fracasar, que no vas a salir adelante, que vas a caer, que no te vas a levantar. Eso te dice la carne. Pero escucha lo que te dice el Espíritu. Escucha lo que te dice el Señor en tu interior, lo que susurra el Espíritu Santo en tu interior. ¿Qué te dice el Espíritu Santo en tu interior? Necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el pensamiento del Espíritu es vida y paz. ¿Qué te susurra el Espíritu Santo a tu corazón? De poco sirve, hermanos, que el Señor nos llene si seguimos haciendo caso a la voz de nuestra carne y de nuestra mente. Mejor escuchemos el pensamiento del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Qué situación te está secando hoy en día? ¿Qué situación te está marchitando, te está desgastando? ¿Qué experiencia te golpeó que te dejó sin aliento, te sofocó y sientes que ya no te vas a levantar? Fíjate lo que dice el Salmo 118:13. Me empujaste con violencia para que cayese. ¿Qué situación te empujó con violencia para que te cayeses? Pero fíjate lo que dice el salmista: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Y dice Proverbios que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Te levantarás, hermano. Te vas a levantar no porque tengas mucha experiencia en el evangelio, no porque tengas un excelente pastor o excelentes líderes. Te vas a levantar no porque estés en la mejor iglesia. Te vas a levantar porque en ti mora el Espíritu Santo. Te vas a levantar porque en ti mora el Espíritu vivificador que levantó a Cristo de los muertos, que resucitó a Cristo, que levantó a Cristo. Es el mismo Espíritu que está en ti y es aquel que te va a levantar. La carne grita: no la vas a hacer, no vas a poder, de no te levantas. Pero el pensamiento del Espíritu te dice, susurra: confía, confía. Póngase de pie en esta hora. Mire, hay un canto. Gracias.